A las 6 en punto de la tarde del día de Navidad, mi teléfono comenzó a sonar sin parar. Primero llamó mi ex esposa, después mi hijo, luego mi hija. En cuestión de minutos tenía decenas de llamadas y mensajes acumulándose en la pantalla. Lo extraño es que yo ya sabía exactamente cuándo comenzarían. Estaba sentado junto a una ventana en una pequeña cabaña de Vermont, sosteniendo una taza de café caliente mientras observaba cómo la nieve cubría lentamente las colinas. Mi perro dormía junto a la chimenea. No había música, no había discusiones, no había nadie quejándose de la comida, del alojamiento o de los regalos, solo silencio. Y por primera vez en 15 años, aquel silencio me parecía un regalo. Pero para entender por qué mi teléfono estaba a punto de explotar aquella Navidad, tengo que contar lo que ocurrió durante los 15 años anteriores. Mi exesposa Eleanor y yo nos divorciamos hacía casi 16 años. El matrimonio terminó, pero hubo una tradición que nunca desapareció. Pasar juntos la Navidad por nuestros hijos Brandon y Natal. Cuando ellos eran pequeños, me parecía una buena idea. No quería que tuvieran que elegir entre su madre y su padre durante las fiestas. Así que cuando Eleanor propuso alquilar una cabaña para celebrar la Navidad todos juntos, acepté. El primer año fue realmente bonito. Los niños estaban felices, comimos juntos, intercambiamos regalos y durante unos días parecía que todavía éramos una familia normal. Pero con los años, aquella tradición comenzó a cambiar. La cabaña que al principio era sencilla, empezó a tener que ser más grande. Después vinieron las comidas especiales, luego los regalos caros. Brandon empezó a pedir ropa de diseñador, dispositivos electrónicos y relojes. Natalie también tenía nuevas exigencias cada Navidad. Eleanor quería mejores vistas, mejores decoraciones y un menú más sofisticado, y yo pagaba todo. Cada año durante 15 Navidades consecutivas, fui yo quien se encargó de las reservas, la comida, los regalos y todos esos pequeños gastos que nadie recuerda hasta que llega la factura. Pero había algo que me dolía mucho más que el dinero. Nunca parecía ser suficiente. Si hacía frío, alguien se quejaba. Si había tráfico, era culpa de la organización. Si la cena no era perfecta, alguien encontraba un problema. Podía gastar miles de dólares intentando hacer felices a todos, y pocas horas después, alguien terminaba señalándome como si yo hubiera arruinado la Navidad. Al principio me decía que era normal. Pensaba que los niños crecerían y cambiarían. Después me convencí de que el año siguiente sería diferente, pero el año siguiente siempre terminaba igual. Las quejas continuaban, las exigencias aumentaban, y yo seguía pagando hasta que un día comprendí algo que nunca había querido aceptar. Nadie me preguntaba cómo estaba. Nadie me preguntaba si yo quería seguir con aquella tradición. Nadie preguntaba si podía permitirme otra Navidad cada vez más cara. Solo querían saber si todo estaba reservado, si todo estaba pagado. Fue entonces cuando comprendí la verdad. No estaban esperando verme a mí, estaban esperando ver lo que yo pagaba. La Navidad del año siguiente intenté ignorar aquella sensación. Gasté más de $8,000 entre la cabaña, la comida, los regalos y otros gastos. Pensé que quizá esa vez sería diferente. La cabaña era preciosa, la mesa estaba llena de comida, la chimenea estaba encendida, los regalos estaban debajo del árbol. Por unas horas realmente pensé que finalmente tendríamos una Navidad tranquila. Entonces Brandon abrió su regalo. Era un reloj que él mismo había pedido. Lo miró durante unos segundos y comenzó a tocar los botones. Su expresión cambió. «Papá, esto no funciona». Me acerqué para verlo. Le dije que quizá era una configuración sencilla o que tal vez necesitaba cargar la batería, pero Brandon se molestó. «Gastaste todo ese dinero y ni siquiera comprobaste que funcionara». La habitación quedó en silencio. Intenté explicarle que podíamos contactar con la tienda después de Navidad. Entonces Eleanor intervino. «David, siempre haces lo mismo. Siempre encuentras alguna manera de ahorrar en algo y después algo sale mal». La miré sin entender. ¿Ahorrar? Después de gastar miles de dólares en una Navidad que ni siquiera había pedido organizar. Antes de que pudiera responder, Natalie añadió: «Es como si siempre encontraras una forma de arruinar algo». Aquellas palabras me dolieron, pero no porque fueran nuevas.
Las había escuchado durante años de distintas maneras. Lo que cambió aquella noche fue algo dentro de mí. Por primera vez, dejé de buscar excusas para ellos. Miré alrededor de la habitación, los platos, las copas, la comida, las decoraciones, los regalos, la cabaña. Todo aquello había sido pagado por mí. Y aún así, yo estaba sentado allí sintiéndome como un invitado no deseado. No como padre, no como miembro de la familia, sino como el hombre que debía pagar la cuenta. Ellos continuaron hablando y poco después volvieron a reír. La música continuó, la cena continuó, pero yo ya no estaba realmente allí. Más tarde, cuando todos subieron a sus habitaciones, me quedé solo junto a la chimenea. Y por primera vez en 15 años, no me pregunté cómo podía ser mejor la siguiente Navidad. Me hice una pregunta completamente diferente. ¿Qué pasaría si dejara de pagar? La respuesta llegó casi inmediatamente. El próximo año, mi familia recibiría exactamente aquello que estuviera dispuesta a pagar, y esa vez yo no iba a salvarlos. Cuando llegó octubre, casi había olvidado aquella promesa que me hice junto a la chimenea. Entonces, el grupo familiar volvió a llenarse de mensajes. Cada año comenzaba igual. Primero hablábamos de las fechas, después aparecían las sugerencias y finalmente alguien elegía una cabaña que yo terminaría pagando. Esta vez, Eleanor fue la primera. Envió un enlace de una lujosa cabaña en Aspen. Esta parece perfecta para este año. No preguntó qué pensaba yo. No preguntó si podía permitírmelo. Ni siquiera preguntó si quería ir. Simplemente asumió que todo continuaría como siempre. Pocos días después, Brandon comenzó a enviar enlaces de ropa, dispositivos electrónicos y accesorios caros. Natalie estaba más interesada en la comida. Quería saber si podían contratar al mismo servicio de catering del año anterior y añadir más postres, mejores platos y algunas opciones especiales. Leí cada mensaje y no respondí. Antes habría protestado, habría explicado que los precios estaban aumentando, habría intentado negociar y al final habría terminado pagando. Pero aquella vez hice algo diferente, guardé silencio. Pasaron los días, después las semanas y nadie pareció preocuparse. Eso fue lo más revelador. Nadie me preguntó si había hecho la reserva. Nadie preguntó si había pagado el depósito. Nadie preguntó siquiera si yo estaba de acuerdo. Después de 15 años, habían aprendido a dar por hecho que yo me encargaría de todo. Y ahora estaba viendo aquella expectativa funcionar sin que yo dijera una sola palabra. Cuando llegó noviembre, comenzaron a aparecer los correos de las empresas. La compañía de alquiler necesitaba el pago final. El servicio de catering esperaba la confirmación. Los depósitos estaban pendientes. Abrí cada correo, los leí y cerré la pantalla. No pagué, no respondí, no expliqué nada. Mientras mi familia seguía organizando la Navidad que esperaba que yo financiara, yo estaba preparando mi propia Navidad. Una semana antes de las fiestas, cargué algunas cosas en mi camioneta. Después llamé a mi perro Cooper. Subió al asiento del pasajero como si supiera que íbamos a comenzar una aventura. Tomé la carretera hacia el norte. No iba a Aspen. No iba a un complejo de lujo. No iba a una enorme cabaña llena de gente que encontraría algo de qué quejarse. Me dirigía a una pequeña ciudad de Vermont. Había alquilado una cabaña sencilla. Tenía una habitación, una pequeña cocina, una chimenea de piedra y una vista de las colinas cubiertas de nieve. Para cualquiera de mi familia habría sido demasiado sencilla. Para mí era perfecta. Por primera vez en muchos años había elegido un lugar pensando únicamente en lo que yo quería. El primer día me sentí extraño. Durante tanto tiempo había vivido esperando la siguiente llamada, la siguiente exigencia o el siguiente problema que tenía que solucionar. Ahora no había nada, solo silencio. Un buen silencio. El tipo de silencio que te permite escuchar el viento. El tipo de silencio que te deja terminar una taza de café sin que nadie te pida nada. Cooper pasaba la mayor parte del tiempo durmiendo junto a la chimenea. Yo leía, caminaba por la nieve y disfrutaba de una sensación que casi había olvidado: paz.
No había discusiones sobre habitaciones, no había llamadas sobre el menú, no había regalos que comprar, no había nadie esperando que yo solucionara sus problemas. Y después de un tiempo comprendí algo sorprendente. No extrañaba las antiguas Navidades, extrañaba la idea de lo que había querido que fueran. La mañana de Navidad llegó con nieve fresca y un cielo despejado. Preparé el desayuno y salí a caminar con Cooper. Vi a otras familias caminando por el pueblo con regalos en las manos. Era la Navidad más tranquila que había tenido en más de una década. Pero durante todo el día miré varias veces mi teléfono, no porque estuviera preocupado, sino porque sabía algo que ellos todavía ignoraban. Había facturas que nunca se habían pagado, reservas que nunca se habían confirmado, y tarde o temprano alguien iba a descubrirlo. Mi familia siempre llegaba a Aspen por la tarde. Durante 15 años, el horario había sido prácticamente el mismo. Llegaban alrededor de las 6, entraban a la cabaña y poco después comenzaba la cena, así que yo sabía exactamente cuándo comenzarían a darse cuenta. Pasé la tarde junto a la chimenea. Cooper dormía a mis pies. Afuera la nieve seguía cayendo suavemente. No tenía ningún lugar al que ir, nada que organizar, nadie a quien complacer. Por primera vez no estaba administrando la Navidad de mi familia, estaba disfrutando la mía. Entonces miré el reloj, 6 de la tarde. Dejé mi taza de café sobre la mesa. Sabía lo que venía. Y finalmente, 6 de la tarde, mi teléfono se iluminó. La primera llamada fue de Eleanor. La dejé sonar. La llamada terminó. 5 segundos después volvió a llamar. Entonces apareció el nombre de Brandon, después Natalie, luego Eleanor otra vez. En cuestión de minutos, la pantalla parecía una alarma de emergencia. Llamadas, mensajes, notas de voz, todo al mismo tiempo. Finalmente llegó el primer mensaje de Eleanor. Llámame ahora. Después apareció otro. ¿Dónde estás? Brandon comenzó a escribir en mayúsculas. Natalie enviaba mensajes cada vez más desesperados. Entonces abrí una de las notas de voz y en pocos segundos comprendí exactamente lo que estaba pasando. La compañía de alquiler se había negado a entregarles las llaves. El saldo final nunca había sido pagado. La reserva no estaba activa, no había cabaña. Y casi al mismo tiempo descubrieron que la empresa de catering también había cancelado la cena. El depósito nunca había sido pagado. Mi familia había llegado a Aspen con sus maletas, esperando entrar en una lujosa cabaña que ya no existía para ellos. Y lo más increíble no fue que estuvieran furiosos, fue que incluso después de todo aquello, seguían esperando lo mismo. Esperaban que yo lo solucionara. Durante varios minutos dejé que el teléfono siguiera vibrando sobre la mesa. Llamada tras llamada, mensaje tras mensaje, notas de voz. Durante 15 años, aquel sonido habría significado una sola cosa. David tiene que solucionar esto. Pero aquella noche era diferente. Yo no tenía nada que solucionar. Finalmente, después de casi una hora, decidí contestar. Apenas acepté la llamada, Eleanor comenzó a hablar. David, ¿dónde estás? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no podemos entrar en la cabaña? Antes de que pudiera responder, Brandon intervino. Estamos todos afuera. Dicen que no existe ninguna reserva activa. Esto es increíble. Natalie sonaba mucho más preocupada. Papá, por favor, dime qué está pasando. Me quedé en silencio unos segundos, no porque no supiera qué decir, sino porque era la primera vez en años que realmente parecían interesados en escucharme. Cuando dejaron de hablar, hice una pregunta muy sencilla. ¿Alguno de ustedes pagó la cabaña? Nadie respondió. Esperé unos segundos. ¿Alguno pagó el catering? Otra vez silencio. Entonces Eleanor respondió con irritación. Ese no es el punto. Casi sonreí, porque precisamente ese era el punto. Tomé mi taza de café y dije tranquilamente. Yo pensé que quien había reservado la cabaña también se encargaría de pagarla. Nadie respondió. Por primera vez en 15 años no tenían una respuesta preparada. No había reproches, no había críticas, no había nadie diciéndome que había arruinado algo, porque todos sabíamos la verdad. Nunca habían esperado pagar, habían esperado que yo lo hiciera.
Entonces dije las palabras que debía haber pronunciado muchos años antes. Yo nunca arruiné la Navidad. Hice una pequeña pausa. Yo la financié. La línea quedó completamente en silencio. Les expliqué que durante 15 años había pagado las cabañas, las comidas, los regalos y todos los gastos que ellos daban por hechos. Les expliqué que cada año las expectativas habían crecido mientras el agradecimiento desaparecía y que lo que más me había cansado no era gastar dinero, era ser tratado como el problema mientras intentaba hacer felices a todos. Durante años pensé que estaba comprando recuerdos familiares, les dije, pero terminé entendiendo que estaba pagando por tener un lugar dentro de mi propia familia. Nadie respondió inmediatamente. Finalmente comenzaron los reproches. Brandon dijo que había avergonzado a todos. Eleanor aseguró que había creado un problema innecesario. Yo escuché, no discutí, no levanté la voz, simplemente les dije, esta vez tendrán que resolverlo ustedes. Después terminé la llamada, me quedé sentado junto a la ventana. Afuera seguía nevando. Dentro de la cabaña, Cooper continuaba durmiendo junto al fuego como si nada hubiera ocurrido. Y por primera vez en 15 años, sentí que una carga había desaparecido de mis hombros. Los días siguientes fueron difíciles. Al principio llegaron mensajes llenos de enojo. Algunos intentaban hacerme sentir culpable. Otros decían que había destruido una tradición familiar. Pero yo ya había tomado mi decisión. No iba a volver atrás. Con el paso de las semanas, la rabia comenzó a disminuir, y entonces ocurrió algo inesperado. Natalie empezó a llamarme no para pedir dinero, no para preguntarme por una reserva, no para hablar de regalos. Simplemente quería saber cómo estaba. Al principio nuestras conversaciones fueron cortas, después empezaron a durar más. Brandon también comenzó a comunicarse conmigo de vez en cuando. No todo cambió de inmediato. Algunas relaciones se hicieron más distantes, algunas tradiciones desaparecieron y tuve que aceptar que poner límites también significa descubrir quién se queda cuando ya no puede obtener algo de ti. Pero las relaciones que sobrevivieron comenzaron a sentirse diferentes, más honestas, más reales. Cuando mis hijos me llamaban, ya no esperaba escuchar una nueva petición. A veces solo querían hablar y comprendí que una conversación sincera valía mucho más que todas aquellas navidades costosas. Al año siguiente, nadie envió enlaces de cabañas de lujo. Nadie exigió un menú especial. Nadie asumió que yo pagaría todo. La vieja expectativa había desaparecido. Y cuando miro hacia atrás, entiendo que la mejor Navidad de mi vida no fue aquella en la que tuvimos la cabaña más grande. Tampoco fue la que tuvo los regalos más caros, ni la cena más elegante. Fue aquella Navidad en Vermont, una pequeña cabaña, una chimenea, mi perro dormido a mis pies, una taza de café y paz. Por primera vez, no pasé el día intentando comprar la aprobación de mi familia. Aprendí algo que me habría gustado entender 15 años antes. Ser generoso no significa decir que sí para siempre. También significa saber cuándo poner límites. Porque cuando la bondad se convierte en una obligación, la gratitud suele desaparecer. Y algunas veces, la forma más sana de amar a las personas es dejar que carguen con responsabilidades que nunca debieron ser nuestras. Aquel día, a las 6 de la tarde, no destruí la Navidad, no castigué a mi familia, no arruiné una tradición. Simplemente dejé de pagar por una vida en la que todos esperaban que yo siguiera pagando. Y al final entendí algo todavía más importante. La Navidad no se arruinó a las 6. A las 6, simplemente descubrí quién me quería a mí y quién quería lo que yo pagaba.